Hola, muy buenas. En este vídeo te quiero explicar cómo superar las dificultades más comunes al tratar de convertir tus datos en información y aprovechar todo el potencial que hay en tus proyectos. Entonces vamos a ver un ejemplo también para ilustrarte esto que vamos a ver en este vídeo. Primero vamos a mostrarte los niveles del lenguaje de la ciencia de datos y cuál es la dificultad número uno al tratar de convertir tus datos en información. Y después vamos a ver con un ejemplo práctico las dificultades que tenemos, las más comunes, y cómo las podemos ir superando poco a poco. ¿Sí? Vamos a ello. ¿Cuál es la dificultad número uno al tratar de convertir tus datos en información? Y vamos a hablar del lenguaje de la ciencia de datos. La dificultad número uno que nos enfrentamos, ¿cuál es? Pues que nosotros sabemos las preguntas que queremos responder con nuestro proyecto, con nuestros datos, conocemos el problema, ¿vale? Y queremos resolverlo. Si no conoces el problema, pues ahí tienes que trabajar, ¿no? En esa temática, tienes que entender mejor tu proyecto para entender mejor el problema, ¿vale? Una vez tengas claro qué problema quieres resolver, la pregunta que quieres contestar o el problema que quieres resolver, la formulas con tu cerebro, ¿no? Con una estructura, con un lenguaje natural, como el que usamos para hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que los datos no tienen ese lenguaje. El lenguaje de los datos es completamente diferente. Ya te lo voy a mostrar y te voy a mostrar los 4 niveles o cómo se configura el lenguaje de los datos. Hay 4 niveles. El primero de ellos es las variables, ¿vale? Las características que se pueden medir o contar y poderlas ordenar por observaciones. O sea, el primero que tenemos que tener claro es que nosotros necesitamos una materia prima, que son nuestros datos, y estos datos se pueden ordenar con las variables. Las variables son las características que nosotros vamos a ir midiendo, ¿vale? Lo verás más claro en el ejemplo. Este es el primer nivel que necesitamos entender, ¿vale? Para podernos hablar con los datos. El segundo nivel son los gráficos, las características numéricas, eso que te permite pasar de una tabla de datos a gráficos, a resultados que puedes empezar a interpretar. Por lo tanto, estás pudiendo comunicarte con esos datos a través de esos gráficos, ¿sí? Este es el lenguaje de nivel 2. El lenguaje de nivel 3 es poder modelar los datos para poder contestar a tus preguntas estadísticamente, ¿vale? Por ejemplo, para encontrar relaciones causa-efecto, etc. Este es el lenguaje nivel 3. Y el lenguaje nivel 4 son los algoritmos que nos permiten reconocer patrones e incluso crear herramientas predictivas que ahora están tan de moda, ¿sí? Estos serían los 4 niveles del lenguaje que tienes que ir aprendiendo, y ahora vamos a ilustrarlo, vamos a tratar de ver sobre todo el lenguaje nivel 1. Vamos a empezar a entenderlo en el ejemplo que te voy a mostrar. Vamos a ver este ejemplo, es un ejemplo, es la primera parte de este ejemplo, es análisis de datos políticos. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de política, pero por eso quiero mostrarte esto, porque a partir de lo que te puede decir un experto, o tu cliente, o alguien que sabe de la temática de política, pues puedes sacar información a través de los datos. Vamos a empezar paso a paso desgranando las dificultades que tenemos con este caso práctico. Vuelvo a repetir que es la primera parte de 3 que vas a ver en diferentes vídeos. Lo más importante, no lo más importante de la lección, sino cuál sería el planteamiento de este proyecto, ¿no? Entonces aquí el experto en política pues me vino y me dijo: me gustaría analizar bien por qué en las últimas elecciones de España, en 2019, salió pues un partido nuevo que antes no existía, que se llama Vox, y eso es algo muy importante de analizar para los politólogos, para la gente que se dedica a analizar política. Y él me dijo: yo creo que como politólogo que sé de la materia es porque la población se polariza, y una de las causas es pues ese aumento en el descontento político y en el descontento económico. Y esa polarización hace que pues busques también políticas distintas, ¿sí? Es un poco la idea. Vamos a desgranar el proyecto y vamos a ver qué datos tenemos, cómo podemos empezar a hablar el lenguaje nivel 1, ¿sí? Vamos a ello.
Bien, para contestar esa pregunta lo que hemos es tratado de obtener datos, ¿no? Datos que son públicos, ¿vale? Y que son pues, datos de una encuesta. Esta encuesta es enorme, ¿vale? Tenemos 19 páginas de encuesta, lo cual esto nos convierte en unas 300 variables. Si vamos al software estadístico, el que quieras, yo utilizo por ejemplo RStudio, aquí lo que tenemos son muchos datos, ¿no? Tenemos 300 columnas, lo que significa que tenemos 300 variables, ¿vale? Lo que te decía antes, ¿no? El lenguaje nivel 1 tenemos las variables en columnas, que son las características que nosotros podemos medir de ese electorado, ¿no? Aquí lo que vamos a analizar es una encuesta de la gente que votó para esas elecciones, y ellos pues nos comentan diferentes temas interesantes que nos pueden ayudar a contestar la pregunta que teníamos al inicio. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer de las 300 y pico variables, nosotros tenemos que entender cuáles de ellas nos definen o nos pueden cuantificar el descontento económico, cuáles de ellas nos pueden identificar el descontento político, cuáles de ellas pues nos dicen cuál es el principal problema en España, según ellas, ¿vale? La definición política de las personas, etc. Entonces, otra cosa que es importante tener en cuenta es qué variable nosotros vamos a analizar, ¿no? Esa variable, ¿cuál sería? Pues la intención de voto, es decir, a qué partido votó el día de las elecciones, ¿vale? Si nos lo dice, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener en cuenta primero qué variable vamos a analizar y qué otras variables nos van a cuantificar lo que nosotros queremos trabajar, ¿vale? Dicho de otro modo, si vamos aquí a la frase que nos dijo el experto, en este caso en política, él quería demostrar, o quiere demostrar, que pues el voto a este nuevo partido, a Vox, ¿vale? Es porque hay un descontento político y un descontento económico en la gente que vota a Vox, ¿vale? Muy diferente al resto, ¿vale? Ok. Entonces lo que tenemos que más ver es cuáles de las variables nos marcan ese descontento, tenerlas claras y a partir de aquí simplificar nuestra tabla a algo más sencillo, ¿vale? Este es nuestro primer paso, la dificultad siempre es entender lo que tenemos aquí, y ahora lo que te voy a mostrar es el planteamiento, ¿vale? Otra dificultad es plantear correctamente cómo vamos a analizar este proyecto. Pues básicamente lo que nosotros tenemos, yo siempre lo marco de esta forma, ¿vale? Esto es mi problema que quiero solventar, ¿no? Y los datos se comunican con un lenguaje de modelos, ¿vale? Que sería el nivel 3, pero para poder hacer un lenguaje nivel 2, que serían los gráficos, la descripción de forma bien hecha, lo que necesitamos es entender cuál es nuestra variable respuesta, es decir, aquella que nosotros queremos analizar. En este caso es la intención de voto, ¿vale? Perdonad por la letra, pero la intención de voto, es decir, a qué partido votó esa persona que se está encuestando. Y las entradas, pues tenemos las diferentes características de esos votantes, ¿no? Podrían ser, pues en este caso vamos a hablar del descontento político y económico. Podríamos poner solamente dos variables a tener en cuenta, pero podríamos poner más, ¿vale? En este caso, para simplificar, vamos a poner los dos variables ahí que tenemos. Entonces, al final, lo que nosotros queremos saber es si esto tiene algo que ver, ¿no? El voto a este partido, a este nuevo partido, tiene que ver con este descontento político y económico, ¿de acuerdo? Entonces, este es una dificultad muy importante y siempre yo te recomiendo tener en cuenta cuál es mi variable respuesta, ¿vale? Se llama la variable respuesta, y aquí están las variables explicativas o de entrada, ¿vale? Esta estructura es muy importante entenderla porque te va a permitir primero hacer gráficos que tengan sentido para responder a tu pregunta y resolver el problema, y por otro lado te va a permitir crear modelos estadísticos
e incluso algoritmos, que es el nivel 3 y el nivel 4. De esta forma, con un buen planteamiento y entendiendo los datos, las tablas de datos, nivel 1, ya podrás ir poco a poco avanzando. Entonces, el agobio que quizá tienes de que no sabes qué técnica aplicar, te haces un lío con los datos, lo primero que tenemos que coger es un papel y un boli y trabajar lo que sería nuestro planteamiento, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros aquí hemos encontrado, aquí te mostraba, ¿no?, este pequeño bloc de notas, donde simplemente he listado de las 300 variables que tiene esa encuesta, pues las podemos simplificar mucho más en el descontento económico. Podemos, solamente hay de la A1 a la 5 son las variables que nos dicen información sobre esa característica, y del descontento político es de la A6 a la 8, ¿de acuerdo? Y estas están aquí en los datos, ¿vale? A1, A6, etc. Entonces, el siguiente paso es entender esa variable, qué tipo de variable es, ¿no? En este caso tenemos una variable que puede ser en letras, ¿no?, regular, muy mala, buena, etcétera, ¿vale? Si vamos aquí a la encuesta, lo vamos a entender mucho mejor, ¿no? Entonces, para empezar, la situación económica general en España, ¿cómo la calificaría usted? Y entonces es muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Fíjate que la puntuación puede ser de 1 a 5, lo cual esta variable es ordinal, es decir, está ordenada. Incluso podríamos utilizar estos números como tener una puntuación del descontento económico, ¿sí? Entonces, si conseguimos calcular ese descontento económico y político con un número, nos será mucho más fácil. Otro consejo que te puedo dar es que siempre trata de cuantificar lo mejor posible, perdona por el zoom, lo mejor posible a estas variables. Es decir, cuantifica siempre que puedas. ¿Sí? Ok, entonces, ahora ya tenemos el planteamiento. Estamos hablando en el lenguaje nivel 1 de los datos, entendiendo qué es nuestra tabla. Nuestra tabla de datos, pues tenemos 4.800 personas que nosotros hemos pasado esa encuesta y tenemos 300 variables, que hemos escogido solamente unas 6, creo recordar, o 7, ¿no?, para el descontento político y el económico. Y otra de las variables que a nosotros nos interesa es la intención de voto, el partido que votó, que es la B22. Esta sería la variable respuesta, ¿sí? Entonces ahora ya entendemos mucho mejor y ya podemos pasar al siguiente apartado, al nivel 2 de entenderse con los datos, que es tratar de explorar esos datos, ¿de acuerdo? Hasta aquí esta pequeña parte del ejemplo. En un siguiente vídeo te voy a mostrar cómo puedes explorar esos datos con el nivel 2 del lenguaje y lo vas a entender mucho mejor. Bien, ¿qué hemos visto en esta lección? Hemos visto la dificultad número 1 es conocer el lenguaje de datos y aplicarlo para contestar preguntas que nos salen de nuestro propio lenguaje, el lenguaje natural, ¿no? Entonces, tenemos que entender estos 4 niveles del lenguaje, que hay 4. Nivel 1 son las variables, cómo se ordenan las variables, las características, etcétera. Cuáles son las variables explicativas, cuál es la variable respuesta de nuestro problema. Nivel 2 es describir los datos, es hablar con la descripción. Nivel 3 del lenguaje es modelar los datos. Y el nivel 4 es crear algoritmos para reconocer patrones. ¿Sí? Espero que te haya gustado esta lección. Ahora simplemente lo tienes que poner en práctica. Y muchas gracias, y todo esto y mucho más lo puedes encontrar en el programa Analiza tus datos, en analizatusdatos.com. Nos vemos pronto, chao.